Un lindo y hermoso jueves, muchas bendiciones. Aquí seguimos trabajando con estos grupos pequeños y pues bueno, más que no trabajando, pero invitándolo a que sea parte de estos grupos que hoy, pues no grupos, sino gedeones, que vayan a luchar, que vayan a hacer la obra, a ponerse de parte de Dios. Y esta es la invitación para cada uno de nosotros. Todos en esta semana estar ya laborando, estar orando, estar suplicando y que este viernes pues habremos de iniciar hasta un ayuno. Amén. Un ayuno desde las 2 de la tarde hasta el sábado a las 2 de la tarde. Así es que los pastores vamos a tratar de predicar el sábado, el terminar más o menos a esa hora para poder entregar el ayuno al Señor y poder así desear y querer que realmente el Señor nos conteste esas oraciones, esas peticiones y que aquellos que ya tiene dispuestos pues podamos llegar a tocar sus corazones a través de su palabra. Hoy para este estudio dinámica de los grupos pequeños, realmente tiene que haber esa dinámica. Tenemos que tener esa dinámica dentro de estos grupos, de esta obra, de este trabajo, donde la gente se sienta familiarizada, se sienta en familia, realmente se sienta uno con nosotros, que no veamos diferencia. Para eso, antes de entrar, pues hoy, jueves, está mi hermana Irma aquí conmigo para terminar o más que nada llegar ya casi a la conclusión de este estudio. Así es. Irma, quisiera saludar a la audiencia. Claro que sí, quisiera dar no nomás un saludo, pastor, una invitación. Amén. Para que desde ya hagan los planes de asistir. Se está dando con mucho tiempo de anticipación para que cada uno de ustedes puedan formar parte de lo que son estos valientes gedeones. No es tanto que la iglesia los necesita, sino que el Señor lo necesita para trabajar en la obra, para que podamos terminar yo con esto y de esta manera entonces ir a reinar con Él por la eternidad y podamos ver los frutos y podamos ver esa corona, pastor, llena, repleta de estrellas donde vamos a poder tener ese gozo, ¿no? Quizás muchos de nosotros no vamos a poder ver el trabajo como muchos de los gentes pasadas, ¿no? Que hicieron el trabajo y no miraron el fruto, pero que al final y que ya es muy pronto vamos a poder todos participar de eso. Pero una cosa sí lo vamos a ver. Y eso va a ser en el cielo. Amén. Eso sí, depende mucho si nosotros vamos a llegar. Anotémonos sí, y mantengámonos eso obedientes. Depende mucho porque las estrellas, pues sí, el Señor ahí está, los ángeles colocando cada una de las estrellas. Amén. Que por la gracia de Dios nosotros estamos consiguiendo, trayéndolos a los pies de Cristo. Pero la lucha es hoy, llegar a ese momento de estar en el cielo con el Señor. Amén. Y es una lucha, porque hay que dejar muchas cosas que no agradan a Dios. Y en primer lugar, pues hay que entregarnos a la obra del Señor. Exacto. Así es de que, pues bueno, vamos a la oración, Irma, y para entrar de lleno a lo que es el estudio de este día. Les invitamos para ir en oración. Acompáñenos a orar. Señor y amante Padre, gracias una vez más en este día. Agradecemos por tus lindas bondades. Y hoy, Señor, pues que tenemos este título, Dinámica de los grupos pequeños. ¿Cómo, Padre, nosotros podemos ser así dinámicos para abrir el corazón de aquellos hombres o mujeres tristes, de aquellas personas que te están buscando y que quieren encontrar esa felicidad, esa sonrisa realmente certera, no una sonrisa que salga a la fuerza, sino la alegría de saber que nos hemos encontrado contigo. Amén.
y que tú guiarás nuestras vidas, que tú, Padre, entender que estás tú con nosotros, aún a través de estas angustias, que en ti hemos confiado y que de ti vamos colgándonos de tus hombros, en la cual, Señor, tú nos llevas, tú nos estás conduciendo a través de todos estos peligros. Gracias, Padre, porque en realidad sentimos tu presencia, pero también deseamos que muchas personas, Señor, vengan al conocimiento tuyo. Amén. Quédate, Padre, con nosotros y como siempre, Padre, sé en cada uno de los hogares que hoy nos ven a través de los medios de comunicación. Señor, úngeles con tu aceite y dales, Padre, tu Espíritu Santo. Te pedimos y te suplicamos estos favores en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, Irma, pues, ¿cuál sería la dinámica de los grupos? Bueno, aquí se nos dan varios pasos, pastor. En realidad, en el día de ayer, en una cita que leímos, ahí se nos da qué es lo que podemos hacer dentro de lo que es un grupo, ¿verdad? Hemos visto la organización, hemos visto que es un plan divino, que no va a errar, no va a fallar, pero en la cuestión de las dinámicas, aquí se nos dice, ¿no? Podemos orar, podemos cantar, podemos hacer el estudio de la palabra, podemos orar por los enfermos, ayudarles con las diferentes necesidades, en lo cual a veces nosotros como que no nos sentimos quizás con esa capacidad, ¿verdad? Y creo que hasta cierto punto el Señor, estamos llegando ya a un punto en el cual tú tienes que estar uno con el Señor y el Señor es el que te va a capacitar. Claro. Sí existe la capacitación, como en este caso, ¿no? de los valientes gedeones, que se va a llevar a cabo la capacitación, en los cuales pues ahí vas a tener todas las herramientas para que precisamente tú puedas llevar a cabo este plan. Y puedan sacar las decisiones y todos los demás de lo que el pastor Gambetta vaya a estar hablando. Pero vemos aquí en el estudio del jueves, donde dice, los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar por sus preocupaciones mutuas, compartir una cálida comunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse para el servicio, ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros y participar juntos en actividades misioneras. Ahí está la clave. Ahí está. Bueno, yo creo que dentro de lo que es el estudio en los grupos también, Irma, creo que cuando la lección nos menciona dinámica, a veces uno llega como maestro, ¿no? A veces uno llega, pues les vengo a enseñar, les vengo a mostrar. Yo creo que dentro de todo esto no es nomás llegar y que vengo a enseñarles. Correcto. Yo creo que en su momento va a haber personas que van a querer participar, van a querer hacer preguntas, van a querer apoyar el mensaje que estamos llevando. Precisamente, estos grupos son con ese propósito, de darle libertad a los miembros, a los invitados, a los hermanos, de que ellos también sean parte de este diálogo, de este estudio, que ellos también se sientan en familia, que se sientan que están dentro. Vamos a encontrar personas muy calladas, muy serias, como que quizás por temor de decir algo y que sientan que se van a equivocar. No, o sea, hay que tratar que todos participen. Quizás hacer preguntas fáciles, sencillas, donde las personas puedan abrir su corazón, abrirse. En momentos quizás como que va a haber un paréntesis en ese estudio y va a querer alguien dar un testimonio. A veces nos desesperamos, Irma. Creo que es ahí donde entra, pastor, al entrar en la cuestión de las dinámicas. Cuando tú tienes un grupo es precisamente, o sea, conocerse, conocerse mutuamente, ¿no? Compartir, testificar. Y a veces la gente sí es callada porque no sabemos el trasfondo de la persona, no sabemos por lo que ha pasado. Pero en el momento que tú te muestras de una manera que estás, como dice Jesús, con el deseo de ayudar y la persona lo puede percibir, creo que es ahí donde entra esa amistad, donde se empieza a desarrollar el hecho de que puede confiar
en lo que es en ese núcleo, ¿verdad? Yeah. Que es del grupo pequeño. El objetivo del grupo pequeño es también de conocerse y saber las necesidades, Sí. suplirlas. Conocer yo el nombre suyo, quién es usted, de dónde viene, cuál es su objetivo. Yo creo que esto que tú me dices, Irma, algunas ocasiones lo he implementado y lo he puesto. O sea, cuando tú llegas a un grupo nuevo, tú no conoces a las personas. Lo que a mí se me ha hecho difícil, ¿sabe qué ha sido? Grabarme los nombres. O sea, yo he entendido que es importante llamarle a la persona por su nombre. Pero el primer paso de ese grupo es, como decías tú, Irma, o sea, quién eres, de dónde vienes, pues hijos, o sea, familia, dónde vives. Que la gente empiece a sacar eso que trae, el sentirse importante en ese estudio y ser parte de ese estudio. Y que todos en su momento puedan conocer quiénes somos, realmente por qué estamos ahí. Que la gente se sienta parte importante de ese núcleo, de ese grupo, y que aún, como decía Irma, o sea, hay alguna necesidad. Me tocó en algunos grupos de que, pues, el mismo grupo, cuando escuchaba una necesidad de alguna hermana o de una persona, allí nos cooperábamos, $5, $10, y ayudábamos. Y esa persona muchas veces ya no venía sola. Exacto. Ya traía a la vecina, traía a la amiga, y entonces se veía que realmente fortalecía. Bueno, yo quiero decirte que yo cuando me inicié, ahora sí que no fue fácil para mí, pero cuando me inicié y inicié los grupos así, claro, instruido también por otros hermanos, yo pude ver, porque ya al rato ya no era nomás de que ver, no, mi esposa empezaba a preparar, dizque el pozolito, de que las enchiladas y la comida, o sea, ya a veces decían algunos, oye, ¿y no será que está viniendo nomás por la comida? Y yo le decía, ¿qué importa, hombre? Si es la comida o no, porque, pues bueno, unas enchiladitas y todo eso que hacía mi esposa a veces, que estábamos ahí en el estudio y ella a veces allá afuera, viendo que ya iba a terminar, ella se iba rápido y preparaba para que nadie se fuera sin cenar, sin comer algo. Y eso fue lo que yo vi, que empezaba a fluir, empezó a fluir. Claro, hoy en día pues nosotros como que no queremos comer mucha tortilla. Todavía no digo que no como enchiladitas, pero ese es el medio, el poder reunirnos, compartir, el poder juntarnos, ver cómo, pero sin dejar afuera lo que es lo principal de esa reunión, el estudio de la palabra de Dios. O sea, creo, pastor, que también debemos de tener precisamente ese cuidado, o sea, ese cuidado de que ya no se haga tanta familiaridad tampoco. Exacto. O sea, tiene que haber como como un parámetro, ¿no? O sea, hasta dónde llegamos para que entonces ya no se convierta como, es nomás ir a platicar. Sí. No, o sea, claro, no, o sea, le dábamos el tiempo. ¿Sabes cuál es el problema que yo veía a veces en los grupos? Es de que a veces ya no éramos con los 6 que empezamos, o 5. Sí. Ya llegábamos a llenar toda la sala, ya 20. El problema era cuando yo quería separar, yo decía, miren hermanos, ustedes que viven en esta área, hagan su grupito allá. Exacto. Pero no se querían ir. Había algunos que me decían, es que ya no va a haber las enchiladitas, o que los tamalitos. Yo decía, hermanos, hagan su grupo. De una forma yo puedo dejar a alguien aquí y yo y mi esposa podemos ir a visitarlos, allá, continuar. Claro. Entonces, a veces eso era lo que me era difícil, poder hacer una separación del grupo para poder dar en otra colonia el mensaje. Pero sí, yo disfruté de esos grupos. Pues mire, espero que ahora con este entrenamiento que se va a llevar a cabo el septiembre 12, ahí entonces todos nosotros podamos entender y comprender y podamos hacerlo de una manera que cuando llegue el punto de dividirnos, ¿verdad? Que precisamente todos estemos dispuestos a la colaboración, ¿no? Decir, me acuerdo que cuando nosotros teníamos el grupo, que era ahí precisamente pues con el pastor Serna,
él no permitía que hubiera más de 12 personas. Eran 12 personas y rapidito hacer la división de 6 otra vez. Y esos 6 otra vez. Y así era, ¿no? Pero ese proyecto o esa forma que se hacía era precisamente de tener el líder y el discípulo. O sea, que este mismo líder se encargara y que ya fuera, como estudiábamos, no sé si hace 2 días, que entonces ya se le daba la oportunidad a alguien más, no que solamente fuera usted o fuera yo, sino que ahora vamos a poner a tal persona para que entonces ahora esta persona dirija ahora el grupo, ¿no? Y así poco a poco se iba entrenando, se le iba quitando los nervios, se iba, o sea, preparando. Pero aún dentro de eso, Irma, estaba el tiempo, la hora de la oración. Nos poníamos por decir, ok, hermanos, vamos a orar a las 5 de la mañana. Así es. Vamos a orar a las 8 de la mañana. Vamos a orar a las 12 del mediodía. No quería decir que parábamos la obra del trabajo que estábamos haciendo o la compañía donde estábamos, no. Todos orábamos en la mente, pedíamos por la unión del grupo, por recibir el Espíritu Santo. O sea, siempre estábamos en comunicación a través de la oración y precisamente la lección nos habla de esa necesidad de orar. Si el Señor Jesús la tuvo, ¿qué no nosotros? Hoy en día tenemos esa necesidad de estar en oración, de estar en comunicación con Dios, de pedirle al Señor que realmente Él llene ese hueco, que Él nos ayude a poder aumentar nuestra fe y nuestra confianza. Así es. Yo creo que si en esta semana del 5 de septiembre de oración que va a tener el pastor Gambetta, todos nosotros lo podemos hacer. Todos nosotros podemos orar por estos planes. Realmente yo dije que pues es un plan que los pastores nos pusimos, pero creo que más que nada es un plan de Dios. Hoy en día está siendo difícil venir a las iglesias, es muy difícil, pero yo creo que no va a ser difícil el poder conseguir hogares donde podamos tener estos estudios. Aparte, como les dije, estos estudios que vamos a tener, pues van a ser dados por el pastor Sousa y el pastor Gambetta a través de la televisión. O sea que los gedeones, pues lo único que hay que hacer es ir y estar en comunicación con aquellos que se anoten de nuestras áreas. Por eso esperamos recibir 300 gedeones y esperamos, como decía Irma en días pasados, cuando menos uno, mínimo uno cada gedeón. ¿Se imaginan si cuando cerremos esa campaña, cada uno nos propusimos en nuestro corazón en orar a Dios, en pedirle al Señor que nos entregue 300 bautismos en un solo sábado? Oh, hermanos, esto va a ser para honrar el nombre de Dios y no el nuestro, no es que yo lo logré, no, es el Espíritu Santo que va a hacer el convencimiento. Lo único que necesita Dios es disposición del ser humano, el trabajar para la obra de Dios. Si me permites, Irma, voy a leerles esta cita del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 419. Dice la sierva del Señor: como nunca antes debemos orar, no solo que sean enviados obreros al gran campo de la mies, sino pedir un claro concepto de la verdad. O sea, hay que estudiar el librito que vamos a estar estudiando para poder llevar ese conocimiento a estas almas, a fin de que cuando lleguen los mensajeros de la verdad, podamos aceptar el mensaje y respetar al mensajero. O sea, debemos realmente considerar que todo esto, lo que hoy va a suceder y lo que tiene que suceder, es de Dios. Y que hay que darle respeto a otros para que nosotros también seamos respetados. Y dice en el Ministerio de la Bondad, en la página 65, dice lo siguiente: llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo,
sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma manera, envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguieran fielmente este ejemplo. O sea, yo no voy a detallarles más, hermanos, pero claro, yo creo que este mensaje está claro. Yo creo que aquí no hay mucho que decir. Si nosotros lo leímos y lo entendimos, entendemos que la oración, porque aún el compañero pueda tener flaquezas, debilidades, quizás inconfianza, te digo, ay, te vaya a decir, ¿sabes qué? Mira, traigo este problema, traigo esto. Allí arrodíllense, ora tú por tu compañero. Y quizás uno en su momento también vaya medio flaquito, medio debilitado, que no va con muchas ganas. Oremos unos por otros. Amén. Y esforcémonos para que la obra de Dios sea cumplida a través de esta profecía, de grupos pequeños, trabajando siempre para la obra de Dios. Irma. Una cosa que tenemos que recordar, pastor, como dice allí antes de concluir el versículo, lo que usted leyó, recordad que no debéis confiar en vosotros mismos. Amén. O sea, porque esta obra no es nuestra, esta obra es del Señor. Y Él va a cumplir el propósito en nuestras vidas cuando nosotros nos pongamos a la disposición en toda humildad, dispuestos a aprender y a seguir el consejo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues gracias, nos vemos mañana y nos vemos en este mismo canal a la misma hora y con las mismas personas que aquí estamos. Dios me les bendiga. Bendiciones.